poder comunicarnos con ustedes en estos días de pandemia, tocando temas que tienen que ver con el derecho laboral, que está muy de moda. Primero debo decir que tanto el licenciado Luis Eduardo Valle como yo somos socios de la firma Mendoza Arias Valle y Castillo, firma líder en materia laboral, con una dilatada experiencia en la defensa de los intereses del sector privado, con una amplia gama de servicios en el área laboral y con una también amplia gama de expertos en dicha materia que están en todo momento disponibles para ayudarlos en la gestión de sus actividades. Quiero comenzar dando una perspectiva general del tema. Posteriormente, el licenciado Luis Eduardo Valle va a hacer unas observaciones en relación con la práctica de lo que son los cálculos de prestaciones laborales. En primer lugar, debo decir que el Código de Trabajo no está adecuado a la realidad y mucho menos a situaciones excepcionales. Recuerden que es un código que data de la década de los 70 del siglo pasado. En consecuencia, no tiene la fortaleza para acometer toda la gama de situaciones extraordinarias que pueden ocurrir, no solamente desde el punto de vista de fuerza mayor o caso fortuito, sino una serie de consideraciones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, el régimen de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo es un régimen añejo. El Código de Trabajo solamente permitía una suspensión y 4 prórrogas. Por eso es que se ha venido legislando, porque la realidad ha ido sobrepasando el frío texto jurídico de ese código. Es lo mismo que el concepto de reducción de jornada. Fíjense que el código del 72 era un código tan añejo. Este concepto de reducción de jornada vino como consecuencia de una situación extraordinaria o a posteriori de una situación extraordinaria como lo fue el hecho de la invasión norteamericana a la República de Panamá. Antes de ese cambio legislativo de 1995, era muy difícil resolver jurídicamente un problema extraordinario que implicaba la reducción de una jornada. Antes de la invasión, esto se dio de hecho por acuerdos entre empresa y trabajadores. Los decretos que se han dictado tienen contradicciones evidentes que afectan la reactivación económica. Como todos ustedes saben, hay una verdadera contracción de la economía panameña que afecta la estructura empresarial o el tejido empresarial. Sin tejido empresarial no puede haber reactivación de los contratos de trabajo. Se presume que vamos a llegar a un 30% de desempleo en el día de hoy, según un estudio hecho por el Centro Nacional de Competitividad. Andamos por ahí por el 22% de desempleo. Obviamente eso tiene un impacto en el consumo, tiene un impacto en la actividad comercial, que es una de las más golpeadas, y tiene un impacto general en la economía del país. Entonces, al momento de realizar o construir una fórmula jurídica para resolver los problemas laborales, tiene que tomarse en cuenta pragmáticamente esas realidades. Luis. Paso. Sí. Cuando hablamos de reducción de jornada, la reducción de jornada depende de la existencia de una crisis económica y o fuerza mayor, caso fortuito. Ya hemos dicho que el caso fortuito tiene que ver con un hecho de la naturaleza y la fuerza mayor con un hecho del hombre. En este caso se dan las dos circunstancias. Caso fortuito, la pandemia es un hecho de la naturaleza y la fuerza mayor es consecuencia de
el decreto que define la existencia de una emergencia nacional que dispara el hecho concreto de la crisis económica. Es decir, nosotros podríamos seguir con la dinámica de la reducción de la jornada de trabajo mientras exista esta ecuación. El decreto que dicta la emergencia nacional, que a su vez genera la crisis económica como consecuencia de la pandemia. La suspensión de los efectos de trabajo está vigente en base a los decretos ejecutivos que se han dictado. Últimamente ha habido una cantidad de decretos que se han estado dictando sobre la materia en base a las disposiciones que dicta el Ministerio de Salud, que establece restricciones de movimiento. Esto tiene una consecuencia de la perspectiva laboral. Recientemente hubo un cierre de la mayoría de las empresas por un periodo de tiempo que a su vez produjo que el Ministerio de Trabajo estableciera fórmulas para continuar con las suspensiones. Fórmulas un poco complicadas a mi juicio, porque cuando uno trata de materializar las prórrogas, tiene que ir a una plataforma y la plataforma a veces no es lo suficientemente amistosa para este proceso. Y ese es un tema de la misma logística de la forma en que nosotros debemos concretar las suspensiones o las prórrogas. La suspensión afecta el cálculo de prestaciones laborales, lo cual ha generado interpretaciones diversas, porque hay algunos que señalan que aunque haya suspensión, por ejemplo, en el cálculo de vacaciones deberíamos pagarla como si no hubiera habido suspensión, porque hay una norma que habla de que tenemos que tomar en cuenta los 6 meses antes de la pandemia o el último mes. Y esa interpretación, a mi juicio, es extravagante porque ese decreto que habla de la base del cálculo se refiere precisamente a eso, la base del cálculo. Hay otras normas que tienen que ver con la forma en que estas prestaciones se pagan. Eso lo explicará con detalle el licenciado Luis Eduardo Valle. Otro elemento que está de moda, y no solamente en Panamá, sino a nivel global, de hecho, esta forma de prestación del servicio va a definir cambios en distintas áreas de la economía. El teletrabajo, una forma recientemente legislada, va a cambiar, por ejemplo, la visión que tienen las empresas del alquiler de oficinas. De repente va a mejorar las condiciones económicas, salariales de algunos trabajadores, porque las empresas van a dejar de alquilar espacios y los trabajadores al final pueden en una proporción quedarse en sus casas prestando un servicio. Esa situación tiene también consecuencias laborales, porque el teletrabajo es una relación o establece el mantenimiento de una relación de naturaleza laboral, inclusive con la fijación de jornadas de trabajo, pago de unas horas extras o pago de las horas extras que se causen. Se puede acordar entre las partes los gastos que tienen que ver con la operación del teletrabajo y se pagan las prestaciones normales como consecuencia de la existencia de una legítima relación de trabajo. Cuando hablamos de los gastos, hay preguntas recurrentes. ¿Cómo son esos gastos? La norma es bastante general que permite una latitud importante al momento de definir esto. Se deben acordar los gastos, pero no hay ninguna referencia de eso. Quiere decir que vale lo que establecen las partes al momento de pactar el teletrabajo. Dicho esto, como un marco general o una introducción básica del tema que vamos a tocar, debo señalar lo siguiente.
En primer lugar, la presentación que va a hacer el licenciado Luis Eduardo Valle es fruto de nuestra experiencia profesional como firma de abogados y además luego de investigar los antecedentes sobre los temas que estamos tocando y analizar los diversos decretos. Fíjense lo que yo dije, son decretos que tienen contradicciones, tienen frases oscuras, tienen mecanismos que permiten interpretaciones diversas. Así es que estamos diciendo que ese análisis es fruto de lo que nosotros hemos podido sacar en conclusión luego de colectivamente estudiar estos temas. Estos temas que han sido generados recientemente no han estado sujetos en su gran mayoría al escrutinio de tribunales de justicia, que son los únicos que van a definir el sentido de estas normas. Sin embargo, creemos y tenemos la convicción que en base a las normas que informan el tema que estamos tocando hoy, el análisis que hemos hecho es el análisis que a nuestro juicio se apega al sentido y espíritu de esas disposiciones. Sin más, continuamos con esta exposición y los dejo con el licenciado Luis Eduardo Valle, quien como ya dije es socio de la firma y un connotado experto en materia laboral. Adelante, Luis Eduardo. Gracias, Licen. Buenas tardes a todos. Nuevamente, Luis Eduardo Valle. Yo empiezo por establecer lo que son normas relevantes de lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco de lo que es el cálculo de derechos adquiridos en días de vacaciones, 13º mes, prima antigüedad y lo que sería una prestación que sería la indemnización. Debemos recordar que la indemnización no es lo que es obligatorio pagar, digamos, si lo hiciera por mutuo o algo, pero igual se ha mencionado en la norma para efectos de cómo se debe hacer el cálculo. Debemos tomar en cuenta los decretos ejecutivos 221 de 1971 y el decreto 19 de 1973, que son los decretos que regulan el pago del 13º mes. Como bien dijo el licenciado Castillo, esta serie de normas que han venido saliendo, en el año pasado era una ley, que era la ley 157 de agosto, que paró de regir el 31 de diciembre del año pasado, y actualmente existe el decreto número 8 del 14 de enero, que es el que establece en su artículo 8 la base nueva del cálculo. Es decir, la mayoría de estos cálculos están compuestos de dos factores: del valor en dinero, o sea, de dónde parto para hacer el cálculo en base, y del tiempo de antigüedad, que la antigüedad es el tiempo que se ha venido computando, o sea, que yo estuviera trabajando o estuviera suspendido, porque la relación de trabajo sigue viva. Si está suspendida, pero no ha terminado. Entonces, sí se está generando antigüedad y lo vamos a explicar en detalle dependiendo del rubro. Los decretos ejecutivos 229 y 231, que básicamente son los precursores al decreto 8, y dicen, básicamente son copias. Todo esto ha sido el 229, después se hizo el 231, corrigiendo algunas cosas. Mayormente, ¿cuál es la diferencia entre todos estos decretos que han ido corriendo a la fecha? El 229 hablaba de que las suspensiones, que uno tenía que empezar a reactivar a partir del 1 de enero. El 231 a partir del 1 de febrero, y ya vamos por el decreto 8, que dice que va a empezar a partir del 1 de marzo. Cabe resaltar que esto puede ir cambiando en el camino, estos son decretos. Por eso para mí es bien importante que mantengamos el Código de Trabajo y los decretos 221 y 19 como el punto de partida, y debemos hacer el cálculo en base a esos decretos y el código, que es lo que ustedes tienen ya parametrizado el sistema, y hacer un cálculo paralelo en base en este momento al decreto 8 para ver si hay una diferencia a favor o en contra del trabajador. Pues no podemos desde un punto de vista legal darle más valor al decreto 8 que a lo que ya existe. Y les voy a ir explicando en el camino con los ejemplos por qué, independientemente que esta norma existe, puede ser que si una persona fue reactivada en mayo del año pasado, ya a estas alturas, ese cálculo puede ser que no le beneficie. Le beneficia más el del código. Entonces sí vamos a tener que hacer el que me arroja a mi sistema y hacer uno paralelo para poder de una u otra manera utilizar la norma que más beneficia al trabajador. Es un principio básico de nuestra legislación. Tenemos entonces el artículo 116A, que fue introducido por la ley 157, que es el único
Es la única parte de esa ley que sigue vigente, pues fue una modificación al código, que habla específicamente, y lo veremos al final, de cómo se corre el periodo de fuero de maternidad producto de los meses de suspensión. Okay, vamos a empezar por lo que sería la prima de antigüedad. Según el Código de Trabajo, la prima de antigüedad es una semana de salario por cada año de servicio. Eso está en el artículo 224. Y la base del cálculo es el promedio de los últimos 5 años de servicio. Esto está en el artículo 226. Ahora, si vamos a lo que dice el decreto ejecutivo 8 del 14 de enero, este me habla que debe usar el promedio de los últimos 6 meses previos a marzo de 2020. Entonces entendemos que es febrero 2020, enero 2020, diciembre 2019, noviembre 2019, octubre 2019 y septiembre 2019. Este sería el promedio que nos están pidiendo que utilicemos previos a la pandemia. O es ese promedio o el salario de febrero, que sería el último salario completo. Porque en marzo no, la mayoría de la gente no laboró marzo completo, laboró parte de marzo, antes de que viniera el cierre completo. Entonces, si usamos ese modelo, vamos a ver que la base del cálculo, y vamos a ir septiembre, C25, yo aquí hice una pequeña variación en diciembre, digamos que la persona hizo sobretiempo o algo que afectó el cálculo, y me sacó un promedio de 6.41, que sería más alto que el último salario, en este caso 6.25. Entonces ya aquí ya tengo la base del cálculo de prima de antigüedad, y entonces vamos a hacer nuestra matemática, y entonces regresamos a la fórmula. Es importante, la fórmula no varió, lo que varía es la base del cálculo en base al decreto. Entonces, en este caso, en la prima de antigüedad es bastante sencillo. Voy a ver la cantidad de años. En nuestro ejemplo, pues la persona empezó en el 2016, saliendo en enero de 2021. Digamos que tiene 5 años. Obviamente saco el salario semanal, que sería el promedio que utilizamos según el decreto 8, 641,67, dividido entre las semanas que tiene un mes, que es 4.3, y eso me daría el total, ese total multiplicado por 5, ya me daría lo que sería la prima de antigüedad, que serían 5 semanas de prima de antigüedad, un total de 740,44 en este ejemplo. Bajo condiciones normales, este promedio yo lo estaría sacando de los ingresos de los últimos 5 años. Claro, si yo tengo salarios a media jornada o tengo salarios suspendidos, esos valores me van a afectar el promedio de los últimos 5 años. Porque yo sí tengo que hacer el cálculo considerando toda la antigüedad, es decir, a la fecha de hoy. No es que los meses que estuvieron suspendidos, los meses que estuvimos a media, no se consideran para efectos de antigüedad. Para efectos de antigüedad sí se considera. Entonces me varió la base. Y así va a obedecer normalmente al resto de los cálculos. Vamos a pasar a uno más complejo, porque aquí sí hay otras reglas que explica el mismo Código de Trabajo. Fuera de lo que dice el decreto 8, que me explica cuál va a ser la base del cálculo, yo tengo que seguir otras normas que van amarradas con el efecto de la suspensión del contrato, para efectos de vacaciones. El Código de Trabajo explica que las vacaciones son 30 días de vacaciones por cada 11 meses continuos, y yo voy acumulando un día de vacaciones por cada 11 días al servicio del empleador. Este es el factor de tiempo. Recordemos que las vacaciones son 30 días de vacaciones en disfrute, pero son un mes de salario en dinero. Y no es lo mismo 30 días de salario que un mes de salario. En un mes de salario uno tiene 26 jornadas como máximo, digamos la gente que trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, disculpen, que son 6 días. Multiplicada, o sea, por 4 semanas son 26, básicamente más el 4.33. Entonces nos da 26 jornadas. Obviamente, mientras menos jornadas tengo a la semana, digamos que tengo, entonces va a afectarme. Jornada o parte de jornada. Digamos, la gente que trabaja mediodía sábado, igual sábado se considera una jornada. Así sea mediodía. Son jornadas, son días que tenga que ir a trabajar. El pago de vacaciones es un mes de salario. La base del cálculo, según el Código de Trabajo, es el promedio de los últimos 11 meses, el promedio de vengado de los últimos 11 meses, o el último salario base. Aquí no es el último salario recibido, sino el salario base, el que tengo en contrato, el último que estoy reportando, o el promedio de los últimos 11. Entonces, como les comentaba, una persona que sigue suspendida o que acaba de regresar a ser suspendida, puede ser que el cálculo del decreto 8 le convenga con esos 6 meses, si es que son meses caros, porque recuerden que está noviembre y diciembre del año antepasado, que son meses donde generalmente hay fiestas patrias y feriados de diciembre, que genera que el cálculo se dispare.
o por lo menos ese promedio puede salir más alto que el promedio de los últimos 6 meses. Pero tenemos acá entonces que, digamos, pudiese ser que este cálculo le beneficiara más que este cuando sacamos la base, que el cálculo del decreto ejecutivo. Y entonces, para el tiempo servido, aquí es donde viene el factor de la suspensión, de tiempo que la persona estuvo o no. ¿Qué dice la ley? Para el cómputo del tiempo servido que da derecho a vacaciones, o sea, días que voy a contar para efectos de cada 11 días, un día, se contará la duración de descansos semanales, entiéndase de los fines de semana, los días de fiesta o duelo nacional, licencias por enfermedad dentro de los límites señalados en el artículo 200, que esos son los famosos 18 días de incapacidad que se acumulan al año, y en los casos descritos en el artículo 208, y vamos al artículo 208, que sí habla de los efectos de la suspensión de los efectos del contrato. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión del contrato? Que no se paga salario, que el trabajador no tiene la obligación de ir a trabajar. Pero aparte de eso, en este artículo, en su segundo párrafo, sí especifica que todo este tiempo suma para la antigüedad del trabajador, pero si la suspensión fuese superior a 15 días en el curso de 11 meses, que es lo que ha pasado actualmente por las suspensiones, porque nunca se planificó, por lo menos el código, como dijo el licenciado Castillo, es tan viejo que nunca contempló que la suspensión fuera tan larga. Pudiese haber, estos eran artículos que están en la ley para efectos, digamos, a mí se me quemaba la oficina y toco madera, no pase, pero digamos, esos son 15, mientras tengo que remodelar y limpiar y todo lo demás, regreso. Pero nunca se iba a extender 6, 9, 8 meses como ha sido la realidad. Entonces sí, este tenía otro tipo de aplicaciones. ¿Qué dice? Descontará por el empleador al liquidar las vacaciones anuales. ¿Qué quiere decir con estos 15 días? Y es bien importante. Que digamos, los primeros 15 días de suspensión yo los voy a considerar como si el trabajador hubiera trabajado. O sea, que siguen sumando para efectos de acumulación de vacaciones. Después de esos 15 días, el tiempo que sigue ya no me va a acumular para efectos de vacaciones o lo voy a tener que restar. El tiempo de suspensión lo voy a tener que restar al momento que arrobo mis vacaciones, resto ese tiempo y ese me da el total y vamos a ver un ejemplo. Vamos a partir con este ejemplo y tenemos el colaborador José Pérez. José Pérez, para efectos de este cálculo, vamos a poner que él inició labores el 1 de febrero de 2019. Es decir, que él goza de vacaciones él goza de vacaciones en enero de cada año. Es decir, que a diciembre del 2020 ya había generado los 11 meses de estar al servicio del empleador y le tocaban vacaciones este mes. Tenemos para el periodo del cálculo, obviamente estas son las vacaciones del periodo 2020-2021. Ahora, base del cálculo. Si partimos del hecho de que esta persona estuvo suspendido del 1 de abril al 31 de agosto, es decir, que tuvo suspendido 4 meses, digo 5 meses, disculpen, voy a tener que considerar que los primeros 15 días del mes de abril, yo los voy a tener que considerar para efectos de que como si se hubieran laborado, para efectos de este cálculo, porque son los primeros 15 días, como les dije en el artículo 208, no suman para efectos del periodo de suspensión. ¿Cómo saco la base? Regreso al promedio de los 6 meses anteriores a la pandemia. En este caso, en diciembre, digamos, yo reporté un salario de 600, lo que hizo que el promedio fuera por debajo del último salario de febrero. Así que en este ejemplo usaremos el salario de febrero, que son 625. Para efectos de yo saber específicamente cuánto tiempo de vacaciones en tiempo debo restar y cuánto dinero de vacaciones en dinero debo restar, nosotros hacemos la siguiente matemática y esto es un poquito compleja, pero es la manera más fácil de poder ir detalle por detalle porque tenemos que ver que son dos rubros distintos, tiempo y dinero para efectos de vacaciones. La remuneración normalmente el cálculo sería ver todos los salarios, digamos, del 1 de febrero al 11, esto me debería arrojar el total, lo divido entre 11 y me da, digamos, las vacaciones o el total en dinero. Ahora, nosotros, ¿cómo llegamos a este cálculo? Cada mes tiene un número de jornadas laboradas. ¿Cómo yo sé cuántas jornadas genera días de vacaciones? Por lo menos, cada jornada dividido entre 11 me va a decir cuántos días de vacaciones en dinero se hace. Y esto lo voy a multiplicar por el salario diario. ¿Cómo llega el salario diario? Dividir los 625, que es la base del cálculo, entre la cantidad de jornadas que tiene el mes. Los meses, por lo menos en el mes de abril, con el mes de abril fue suspensión total, no laboró ningún día. Yo igual considero 13 jornadas, que es la mitad de las jornadas, porque la persona, los primeros 15 días de suspensión debo considerarlos. En un periodo de 15 días de suspensión hay 13 jornadas de trabajo si resto los domingos.
pues voy a tener 13 jornadas hábiles de trabajo. Aquí esto me va a decir la cantidad de jornadas que me elaboró en el tiempo que estuvo. Me elaboró 143 jornadas. Esto me generó 15 días en dinero de vacaciones, no en tiempo de disfrute. Lo que me arrojó al final, multiplicado los días de vacaciones generados por la cantidad de jornadas, por el salario, ya me está arrojando acá lo que sería la cantidad por mes de dinero en vacaciones que me estaba generando esos meses. Y al final me da el total de vacaciones. Digamos, de esta persona le tocarían 369,32, porque obviamente los meses que estuvo de suspensión no me generaron valor de vacaciones. ¿Cómo lo veo en días de acumulado? Pues los meses que tengo de suspensión, obviamente en abril nada más tomé 15 días de suspensión, porque los primeros 15 días debo sumarlos como días trabajados para efectos del artículo 208. Obviamente, acá también vamos con la vieja matemática. Por cada día que la persona sigue empleada, incluyendo sábado, domingo y todo lo demás, eso me va a dar, por cada 11 días es un día de vacaciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que, digamos, de los 30 días de vacaciones que ya la persona tenía derecho en enero, restamos fue 12 días. Porque obviamente el tiempo que estuve de suspensión en abril 15, mayo 31 días, en junio 30, julio 31 y en agosto 31, obviamente este valor dividido entre 11 nos da un aproximado, obviamente va a dar 12,5, pero para redondearlo en días específicos, obviamente aquí este febrero fue un febrero, el febrero de este año fue distinto, y obviamente me da 12 días, que esto es lo que yo descuento. Entonces el tiempo que no acumuló de vacaciones en base al artículo 208, obviamente 30 menos 12 ya me da 18 días. Entonces tiene derecho a 18 días de vacaciones y el dinero de esos 18 días sería 369,32. Tomando en cuenta que para efectos de vacaciones, el tiempo que estuve suspendido se me va a restar de las vacaciones acumuladas. Obviamente tengo que seguir partiendo del salario. En este momento vimos una suspensión. Pues digamos que aquí hubiera sido, digamos que a partir de septiembre hubiera entrado a media jornada, igual hubiera tenido que partir del hecho que son 625 y que la jornada diaria son de 24,04. Porque siempre me va a obligar a utilizar este periodo, esta base de cálculo en vez de esta base de cálculo. Pasamos al 13º mes, que es un poquito más complicado. Reitero antes y después veremos en las preguntas, pero las vacaciones, básicamente, después del día 15 de suspensión, o sea, del día 16 de suspensión en adelante, hasta que termine la suspensión, ese periodo se va a restar del acumulado de vacaciones. Independientemente que tengo que usar una base de cálculo distinta a la que uso, que es de los 11 meses, no voy a usar la de los 6 meses previos. Saltamos al 13º mes. Y aquí es bien importante porque esto no está en el código, esto está en los decretos que regulan el 13º mes. Este problema lo tuvimos al comienzo de la pandemia porque esta base de cálculo salió ahora y nace de la ley 157, pero la ley 157 en su momento solamente hablaba de la prima de antigüedad y la indemnización. Hoy en día ya se habla de vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad e indemnización. Entonces tenemos que hacer un ejercicio muy parecido. Primero, ¿cómo se calcula el 13º mes? Se calcula un día de salario por cada 11 días o fracción de trabajo efectivo. Es decir, días que la persona está trabajando o se recibiendo su salario. Se considera como días trabajados para efectos del decreto aquellos que el trabajador haya estado imposibilitado para prestar servicios por razón de enfermedad profesional, enfermedad no profesional, accidente de trabajo, maternidad, licencias y vacaciones debidamente comprobados. Si pueden ver, en esta norma no se habla de la suspensión. Entonces, bajo condiciones normales, mientras yo estuve suspendido, yo debía haber generado 0 13º mes. Pues esto no está contemplado, el periodo de suspensión no está contemplado para décimo. Entonces, esto es bien importante porque vamos a ver el cálculo que yo voy a usar. Yo voy a hacer un proporcional del cálculo décimo desde el momento que la persona regresa a trabajar. Antes de que empezara a trabajar, él no computó. Independientemente de que se use otra base de cálculo, la persona no computó. Pues no son días que se consideran para efectos del cálculo de décimo. El decreto 19 de 1973 habla de lo que era la base del cálculo de décimo y se hablaba del promedio de los salarios percibidos, es decir, lo que había ganado. No es lo que ha trabajado, no está basada en tiempo, está basada en dinero percibido durante el periodo que corresponde a cada partida. Obviamente estamos viendo las 3 partidas, que es la partida que se paga el 15 de abril, la del 15 de agosto y la del 15 de diciembre.
En este ejemplo, regresamos con el colaborador José Pérez. Vamos a ver la partida que estaría pagando el 15 de abril de este año, para efectos de hacer un cálculo. En el ejemplo de este trabajador es importante ver esto. Tenemos un periodo de suspensión que fue el 1 de abril 2020 al 31 de diciembre 2020. O sea que esta persona empezó a trabajar a partir del 1 de enero, para efectos prácticos, y empezó a trabajar con un salario reducido, digamos el 50%, para efectos de que veamos la diferencia entre lo que sería lo que dice el decreto desde el 13º mes y el cálculo que tendríamos que hacer en base a este nuevo decreto. Obviamente, para nosotros siempre va a ser importante que nosotros sepamos cuánto gana la persona por día. Eso lo voy a saber dependiendo de la jornada. Obviamente son 26, pues digamos, la gente que trabaja menos días, digamos, de lunes a viernes, se trabajan 22 jornadas en vez de 26. Para el cálculo tradicional, obviamente yo hubiera visto, digamos que la persona estaba en su salario, yo hubiera agarrado los salarios percibidos de cada mes, divididos entre 12, que es la matemática común, me hubiera arrojado lo que hubiera dicho el 13º mes de este trabajador, bajo salario real percibido. ¿Qué dice el decreto 8 del 14 de enero? Que obviamente yo no puedo usar el salario real percibido, sino que tengo que usar un salario promedio de un promedio viejo. Estamos hablando de 2019-2020. Hicimos el mismo ejercicio que en los cálculos anteriores. Digamos que el salario de febrero fue el más beneficioso porque en diciembre hubo un descuento y el promedio está por debajo. Me voy con el de 6.25. Entonces, cada día trabajado, es decir, cada jornada laborada, por cada 11 jornadas laboradas, la persona me genera un día de 13º mes de pago, es decir, 24,04. Nosotros hicimos este ejercicio partiendo que de diciembre, es decir, del 16 de diciembre al 31 de diciembre no laboró. Así que no hay jornadas laboradas, por ende cero. No se generan días de 13º mes para efectos del cálculo. Para efectos de enero se elaboraron 26 jornadas, pero las voy a remunerar, me genera 2.17 días de 13º mes para efectos de dinero, pero lo tengo que multiplicar es por el factor de 24,04, que es el salario completo, es decir, 6.25. Y entonces al final el 13º mes me estuviera arrojando 182,29. Obviamente esto beneficia al trabajador porque yo estoy usando para efectos del 13º mes, no el real percibido, sino un ficticio que obviamente la norma me obliga a utilizar. Obviamente este cálculo aquí sería el mismo que si hubiera agarrado el salario completo aquí 6.25, 6.25, 6.25 y aquí 3.12,50 y hago el cálculo, me hubiera arrojado los mismos 182,29. Sin embargo, acá lo explicamos por días porque para mí es importante que entendamos que, digamos que fueran días o fuera un proporcional, que la persona no empezó un 1 de enero del 2021, sino que entró otro día alterno, tengo que, por lo menos para ese proporcional, tengo que ver las jornadas que se elaboraron en ese mes y saber cuál es el total de jornadas que elaboró durante el periodo de la partida correspondiente. En este caso, de la partida del abril 15, se elaboraron 91 jornadas a salario completo, es decir, al mejor salario, que es el de febrero de 2020, entonces me arroja el 13º mes de 182,29. Que bajo cálculo normal del decreto del 10º me hubiera arrojado a 91,15. O sea que aquí sí hay esto es un ejemplo clásico donde el trabajador saldría beneficiado del cálculo del 13º mes, independientemente de que pasó por una suspensión y una reducción de la jornada. Nosotros recomendamos que ustedes arrojen su cálculo de manera de sistema, pero como la mayoría de esto no va a estar parametrizado en su sistema, ningún sistema tiene parametrizado agarrar salarios de febrero a septiembre. Va a agarrar los últimos 11 meses de la fecha que tú quieres hacer el cálculo. Así que sí toca hacer estos cálculos manuales. Para efectos de la indemnización, si regresamos, es mucho más fácil. Regresamos al mismo ejemplo que parecido al de la prima de antigüedad. Obviamente, en el caso de la indemnización, son 3.4 semanas de salario por año de servicio. Después del año 10, es decir, del año 11 en adelante, pues es solamente una semana de salario por año de servicio. Y la base del cálculo de la indemnización está en el artículo 149, que hablaba que era el promedio de los últimos 6 meses o de los últimos 30 días. Acá regresamos al decreto número 8 de 14 de enero, que me habla que debe ser los últimos 6 meses previo a marzo o el de febrero, que sea el último salario completo. Aquí regresamos a hacer nuestra base de cálculo en base al decreto 8. Obviamente, si la base digamos que en este caso,
Si los 6 últimos meses me arroja una base más alta, me voy con el del código. En este caso hemos usado el ejemplo del decreto 8 porque es el que nos ocupa, pero sí es importante que veamos el cálculo que tenemos para efectos de nuestro propio sistema. Pues si es más alto que el que hacemos acá, nuestra recomendación es irnos con el del código. El código es una ley. El decreto va por encima de una ley. Entonces, bajo el escenario de que el promedio es más alto que el de febrero, que serían 641,67, busco el salario semanal, que en este caso son 148,09, por 5 años de servicio. 5 años multiplicado por 3.4 me va a dar 17 semanas de indemnización. Lo que sea multiplicado esto por los 148,09 me daría a una indemnización de 2.517,50. Para efectos de la indemnización, haciendo el mismo ejercicio de que me voy de septiembre de 2019 a febrero de 2020, o hago el ejercicio que me dice el código. Y cualquiera que me dé el salario promedio más alto es el que voy a utilizar para hacer mi fórmula de indemnización. Un tanto igual con la de prima de antigüedad. Lo mismo, en el caso de las vacaciones, pues o usamos el que dice el código que me arroja mi sistema de planilla, o usamos el manual que vamos a hacer. Igual con el 13º mes. Para el 13º mes se ve bastante obvio que ese promedio versus cualquier otro promedio que me arroje el salario, a menos que la persona esté ganando salario completo desde que se reincorporó, me debería arrojar el mismo valor. Para efectos de la licencia de maternidad y el fuero de maternidad, aquí sí hay un cambio, y también traigo a colación otro tema que algunos ya habrán pasado, y es que la Caja del Seguro Social no está reconociendo la licencia de maternidad de las personas que estuvieron suspendidas bajo el argumento legal de que se requieren 7 cuotas, se requieren 9 cuotas pagas antes del 7º mes de embarazo. Si yo estuve suspendido un mes, ellos no están considerando ese mes para efecto de cuota, o sea que ya la trabajadora debe una cuota, así que no otorgan la licencia. ¿Qué dice el código? Que ante la negativa de la Caja del Seguro Social, quien debe pagar esta licencia es la empresa. Esto está taxativamente en el código. Si bien es cierto lo que está haciendo la Caja no nos parece justo, esto es lo que ya está en la norma. Entonces tenemos que tenerlo claro, porque tendríamos que estar viendo qué trabajadoras que no cumplen con las 9 cuotas previas al 7º mes, porque seguramente, sin que quepa duda, va a llegar esa reclamación cuando la Caja no se la otorgue. Y tocaría a la empresa pagarla. ¿Cómo es el cálculo? La base de este cálculo. Esta base de cálculo se mantiene con lo que dice el código. No es lo que dice el decreto 8, pues no aplica. Ese es taxativamente para vacaciones, 13º mes, prima antigüedad e indemnización. Para efectos de la licencia, se va a utilizar el último salario completo. En todo caso, buscando la interpretación más favorable al trabajador, nosotros buscaríamos el último salario base de la trabajadora que tenga, o el promedio de salarios devengados durante los últimos 180 días, el cual sea mayor para efectos del cálculo. Obviamente son 6 semanas previas al parto y 8 semanas posteriores al parto, lo que me da 14 semanas de cálculo. Obviamente las 14 semanas en base al promedio más beneficioso para la trabajadora, o en su caso 6.25 que sería el salario base para nuestro ejemplo, por 14, esto sería la licencia a pagar por la empresa si la Caja no la paga. ¿Qué dice el nuevo artículo 116A? Que se suspende el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad. El fuero de maternidad establecido en el código obviamente empieza en el momento que ya la persona está en estado de gravidez, pero estamos aquí específicamente para este artículo. Se habla del fuero que los 12 meses que empiezan a correr desde que la persona se reincorpora a trabajar. Es decir, la trabajadora regresa de su licencia, se reincorpora, ahí empieza un periodo de 12 meses después de dar a luz que mantiene ese fuero. Digamos que la trabajadora durante el tiempo de suspensión se reincorporó, estaba suspendida y pasaron de esos 12, pasaron 4 meses. Son 4 meses que no contaron para los 12. O sea que cuando la persona regrese a la suspensión, vuelve a contar el reloj de los 12 meses. Mientras esté suspendido, ese reloj de 12 meses se para. Para buscar una manera simple de explicar ese artículo. O sea que no se va, digamos que no se va a vencer el fuero, por decir algo, en junio de este año. Se va a vencer en 4 meses. Si la persona estuvo suspendido, se va a vencer en 4 meses, pues se tiene que extender por el tiempo de suspensión.
Dos temas importantes que tenemos que ver que generalmente vamos a ver en el cálculo o que tenemos que, les voy a explicar también el tema de los mutuos acuerdos, pero entendamos que la mayoría de gente con la que voy a tener que negociar por fuerza un mutuo acuerdo, porque no tenemos una causal de despido que se puede utilizar de manera inmediata, a menos que tenga una causal que pueda ir a pelear a los tribunales y pedir una autorización de despido previamente. Tenemos el fuero de maternidad, que es el que ya expliqué. Tenemos los fueros sindicales para los representantes sindicales y directivos. Tenemos fueros de negociación, de huelga y de arbitraje, que básicamente cuando el sindicato presenta un proceso de pliego, todos los trabajadores de la empresa quedan bajo este fuero de negociación. Tenemos el fuero de denuncias, que trabajadores que presenten ciertos tipos de denuncias según el código, pues gozan de un fuero por un tiempo determinado. Tenemos el fuero directivo de la Caja de Seguro Social, tenemos un fuero de enfermedad que produzca discapacidad laboral. Tenemos un fuero electoral para personas que funjan como candidatos o jueces de mesa. Y tenemos un fuero por discapacidad, que es la discapacidad del trabajador, pero este fuero también incluye a los padres o tutores. O sea que si yo soy padre de una persona con discapacidad, yo también gozo de este fuero. Para efectos del mutuo acuerdo, y esto es bien importante porque según la ley 157 del año pasado, las empresas que habían suspendido o cerrado producto de la cuarentena eran las que estaban obligadas a ofrecer los 2 días para que el trabajador revise su propuesta. Este ejercicio ya no solamente aplica a esas empresas que fueron afectadas por el cierre, aplica para todas las empresas, independientemente que yo haya cerrado o no. Entonces, ¿qué dice la norma? Se debe presentar una propuesta escrita con 2 días hábiles de anticipación. Es decir, tiene que haber 2 días completos entre la presentación de la propuesta y la firma del mutuo. Si yo lo miro de esa manera, yo estaría presentando, digamos, un ejemplo de una semana. Sábado y domingo no son días hábiles porque no está atendiendo el ministerio. No son días hábiles para efectos del gobierno. Entonces, los días hábiles serían yo presento mi propuesta al trabajador el día lunes. Lo más temprano que yo me puedo sentar con él para cerrar el mutuo acuerdo sería el día jueves. Martes y miércoles no me puede firmar el mutuo. La norma es dura en eso, de que si se firma antes, durante aquí, el lunes, el martes o el miércoles, el mutuo queda inválido. Tengo que darle los 2 días hábiles. El trabajador no puede firmar los días hábiles. Incumplir este procedimiento rinde el mutuo acuerdo nulo y puede conllevar un reintegro. El trabajador puede pedirme que se reintegre inmediatamente a la empresa. Si el trabajador no me contesta el jueves, se entiende que la propuesta fue rechazada, en este ejemplo que tenemos acá, y ahí entonces nos tocaría ver si podemos proceder con un despido. Como les indiqué, hay situaciones en las que no puedo proceder con un despido, y la única opción que tengo es mutuo acuerdo, que son generalmente cuando las personas tienen alguno de estos fueros. Situaciones donde no puedo despedir, obviamente, el trabajador que se encuentra incapacitado, digamos un trabajador que está fuera en sus 14 días porque salió positivo de COVID, yo no puedo llamarlo para que venga o hacer algún tipo de notificación de cualquier tipo, porque está incapacitado. Trabajadores que se encuentran en vacaciones tampoco les puedo notificar un despido. Sin embargo, en estos casos que no puedo notificar un despido, sí puedo presentar una oferta de mutuo, por decir algo, pues simplemente una oferta. El trabajador que se encuentre en goce de licencia de maternidad, el trabajador cuya relación de trabajo se encuentre suspendida. Es decir, que para efectos del día jueves, si yo tuviera a la persona suspendida, nuestra recomendación es que el día jueves yo debo reactivarla para poder ya firmar y terminar la relación de trabajo, para no caer en un incumplimiento, porque en este momento ya estaríamos haciendo un acto formal de parte de la empresa, de terminación de la relación de trabajo, y lo debo tener reactivado, por lo menos el día que me va a firmar el mutuo. Y obviamente los trabajadores con fueros laborales. Señores, gracias y estamos abiertos a todas sus preguntas, consultas. Luis, hay una serie de preguntas aquí que te voy a ir planteando, ¿no? En el chat. Claro. Me gustaría me aclaren la parte de las vacaciones. Entendí que si la persona está en media jornada para la base del pago de las vacaciones, si desea tomarla, se paga con el salario antes de la pandemia, aunque esté en media jornada en este momento. Es correcto. O sea, en caso de vacaciones, yo voy a tener la base del cálculo
es el salario, debería ser salario base, según lo que dice el Código de Trabajo, el promedio de los últimos 11 meses laborados. Como ha estado suspendido, el promedio no le va a beneficiar, y si está a media jornada, ese salario a media jornada, que sería, tampoco le beneficiaría. Me tendré que ir al salario base, que es el que tengo en contrato, pero si el promedio de los salarios de septiembre a febrero me arrojan un salario más alto que el base, voy a tener que usar ese promedio. Y si el salario que yo le pagué en febrero, porque hizo sobre tiempo, fue más alto, entonces tendría que usar ese salario de febrero de 2020 para efectos de la base. La otra, el cálculo que mostró de cálculo de vacaciones para una persona que su contrato ha sido suspendido por 4.5 meses, pero si en vez de estar suspendido su jornada fue reducida desde marzo hasta diciembre y le tocaban vacaciones en noviembre, ¿cómo se realiza el cálculo en tiempo y dinero? En tiempo, para efectos de una persona con jornada reducida, como el tiempo lo ha laborado, independientemente que no ha sido a tiempo completo, estaría tomando todo el tiempo, pero con el salario más alto. O sea, que los meses que tuvo, digamos, a 3.12, por decir este ejemplo, que esto es media jornada, estos meses todos irían de vuelta a 6.25. Tendría que tomar esos meses laborados al salario más alto, independientemente que laboró. Pues no estamos hablando de jornadas a 4 o 8 horas, es jornadas, días que fue a trabajar. Así que independientemente que laboró 4 horas ese día, ese es un día que para efectos de cálculo de vacaciones sí suma para el cálculo. O sea, siempre el trabajador, bajo la norma que tenemos ahorita mismo, solamente la suspensión, como no se están laborando jornadas, va a traer como consecuencia que haya un descuento de vacaciones. Pero si la persona laboró los 11 meses en jornada reducida, al final del día, según esta norma, va a recibir las vacaciones en un salario más alto, no el salario de jornada reducida. Va a recibir las vacaciones completas, exacto. Dice el pago. Ahí no afectó la antigüedad. ¿Perdona? Ajá, dígame. Sí, dice la próxima pregunta. ¿El pago del décimo de abril se debe hacer con salario base o el salario de febrero 2020? Disculpe, Alice, ¿me puede repetir la pregunta que no escuché? ¿El pago de décimo de abril 2021 se debe hacer con salario base o el salario de febrero de 2020? Deberíamos hacerlo con el que sea más beneficioso. Digamos que si la persona trabajó salario base estos 3 meses, todo el periodo, digamos que ya estaba activo, desde el 16 de diciembre al 15 de abril de 2021 y tenía un salario base o tenía un salario de jornada reducida, pero este promedio, según el decreto 8, es más alto, voy a tener que con el promedio del decreto 8. De los 6 meses. Solamente si yo voy a la pandemia. A la pandemia o el salario de febrero. Yo voy a tener que hacer, en este periodo de tiempo, voy a tener que hacer ambos cálculos. El que me arroja el código de trabajo en mi sistema con el salario que tengo, y voy a tener que hacer el cálculo con este mejor salario o este salario más alto, que puede ser que sea más alto, porque van a haber casos donde se van a dar cuenta que este promedio de febrero y de febrero para atrás puede ser menor que lo que ya la persona tiene. Entonces tengo que hacer los dos cálculos, al cual me arroja un valor más favorable al trabajador. Muy bien. Luis, fíjate, hay preguntas recurrentes sobre el tema de la reducción de jornada y cómo impacta en el pago y en el tiempo. Por ejemplo, en el tema de la... Disculpe, Vincent, lo estoy escuchando entrecortado. Sí, todos los demás me escuchan bien. Espero que sí. Sí, los demás escuchamos bien. Lo escucho bien. Se escucha muy bien. Disculpe. Muy bien. Ahora sí estoy escuchando. Muy bien. Dice, nuestro esquema de jornada reducida fue solo trabajando 3 días a la semana al mes. Laboramos 14 jornadas completas. Entonces, para efectos del tiempo de vacaciones, ¿cómo se calcula? Sí, hay muchas preguntas sobre el tema de el tiempo que debe disfrutar el trabajador en concepto de vacaciones. Ok, vamos a ver el tema de vacaciones. Pues en el tema de vacaciones sí nos estamos fijando también en el tema de tiempo. Recordemos que por cada 11 días a servicio del empleador, ya yo voy generando un día de vacaciones. En el tema de dinero es que vamos a ver la diferencia.
En el tema, cuando yo tengo que calcular el tiempo de lo que voy a pagar en dinero, sí necesito saber cuántas son las jornadas que el trabajador trabaja semanalmente. Tenemos gente que trabaja 48 horas a la semana, eso me arroja 26 jornadas. Digamos, si son 8 por día. Pero si son menos jornadas a la semana, tengo que considerar cuántas jornadas trabajadas me hizo en el mes. Pues las jornadas trabajadas es lo que me va a decir, para efectos de dinero, cuánto fue lo que generó. Ahora, vamos a decir que es jornada completa o media jornada, independientemente que sea jornada, parte de jornada, digamos que sean 4 horas o 8. Eso ya es considerado una jornada. Laboró al mes laborando 14 jornadas completas. Aquí, cuando me hablan de 14 jornadas completas, para mí es importante saber qué día fue. O sea, ¿fue 14 días del mes únicamente o las horas que fue generan 14 jornadas? Porque ahí tendríamos que ver, ¿no? Puede ser que 14 jornadas me generen mucho menos vacaciones. Que En si la hablamos pregunta que yo hice eran 14 jornadas. No es que 14 días trabajados. Esas son 14 días trabajados, correcto, gracias. Ok. Bajo el concepto de 14 días trabajados, sí me estaría afectando por lo menos el promedio de valor de dinero. Obviamente en días de vacaciones sigue generando, pero vacaciones en dinero porque estás trabajando, está ganando mucho menos, pero igual voy a usar el promedio este. En esas 14 jornadas, digo, en este mes yo puse jornadas laboradas por el mes 26, pero digamos que en el mes hubieran sido 14 jornadas, pero hubiera tenido que dividirlo por 14 jornadas, pero nosotros estamos trabajando bajo el escenario de la gente que trabaja todas sus jornadas completas, independientemente que sean a mediana o a corta jornada. Obviamente son las personas que trabajan de lunes a viernes, aquí diría 24, digo 22, disculpen, porque son menos jornadas al mes. Y eso lo veamos porque por cada 11 jornadas trabajadas me genera 2.4 días de vacaciones en dinero, o sea, el dinero, para efecto de sacar el cálculo. Obviamente también podemos verlo, esto es una manera de nosotros verlo para que vean cómo afecta el cálculo, pero definitivamente puedo agarrar los 11 meses anteriores y establecer los salarios devengados correctamente. Esta sería una manera fácil de ver, digamos, los salarios devengados. Salario de febrero voy a poner el mejor salario, porque si ganó menos que 6.25 voy a tener que igual usar 6.25. En abril usamos 3.12,50, que es la mitad, porque obviamente los primeros 15 días de abril, independientemente que yo pague o no labore, yo tengo que considerarlos para efectos de mi cálculo de vacaciones, y ahí entonces los meses que no me laboró, estuvo suspendido, voy a poner 0, y el resto de los meses voy a poner el ingreso real, y si no es el ingreso real, porque es por debajo de 6.25, que es lo que me dice la base del cálculo, entonces simplemente pongo el salario más beneficioso y hago este ejemplo. Obviamente, y me debe arrojar entonces el total. Esto obviamente dividido entre 11. Ajá. Y dice la siguiente pregunta, Luis. Si el empleado ha estado suspendido desde que inició la pandemia en marzo a la fecha, ¿cómo se le pagan las vacaciones? Le correspondían vacaciones en noviembre, pero aún está suspendido. En noviembre yo debía haber hecho un cierre de vacaciones para saber cuánto tenía acumulado a esa fecha. ¿Por qué? Regresamos al artículo 208, que me hablaba que serán si es superior a 15 días en el curso de 11 meses. Obviamente estos 11 meses son el periodo, digamos, estas vacaciones que vencían, que le tocaban en noviembre, quiere decir que en octubre se cumplía el mes 11. Obviamente yo hago mi cálculo a noviembre y ahí yo voy a saber cuánto tengo que descontar. Ya para el periodo que empieza de noviembre en adelante, que sigue suspendido, pues voy a tener que hacer este ejercicio nuevamente en octubre de este año, del 2021. Pero al 2020, al octubre de 2020, yo debía haber hecho un cierre de lo que se había acumulado a ese momento de vacaciones, hacer mi descuento del tiempo suspendido, y ya yo sé qué es lo que tiene, digamos, de ese periodo. Y eso lo pude haber, yo pude haber hasta cancelado ese dinero si el trabajo me lo pide, pero yo tengo que hacer este ejercicio en cada cierre de año. Las vacaciones, esta persona, yo en octubre estoy calculando vacaciones de esta persona, debía haber hecho mi cierre en octubre con esta fórmula. Bueno, en octubre del año pasado esta fórmula no hubiera partido, porque no existía esta norma. Hubiera sido simplemente, hubiera agarrado lo que hubiera acumulado de diciembre del año pasado, de noviembre del año pasado hasta febrero, y con eso hubiera calculado el acumulado de vacaciones. Pero ahorita mismo tengo que hacer mi cierre en octubre. Y entonces el próximo octubre de este año también haré nuevamente este cálculo para poder cerrar el año y saber, porque tengo que cerrar el año desde los 11 meses. Es decir, esos 11 meses se cumplen todos los años en el mismo mes. Es la fecha de cumpleaños del trabajador, cuando él empieza a trabajar.
Bien, Luis, dice, ¿cómo debo pagar vacaciones vencidas del periodo 2019-2020? Creo que es lo que tú estás explicando. No sé si quieres añadir algo más a ese tema, pero creo que lo has dicho con mucha claridad. ¿Cuál fue? Disculpe. ¿Cómo debo pagar vacaciones vencidas del periodo 2019-2020? Es la misma, es exactamente lo que acabamos de decir. O sea, yo debí en su momento cancelarlas. Digo, va a haber siempre, vamos a tener que ir viendo caso por caso, porque puedo decir algo, una persona que ahorita mismo está suspendida, independientemente que yo llego y hago mi cálculo de vacaciones y hago mi cierre, yo no lo puedo mandar de vacaciones porque lo tengo suspendido. Yo no lo puedo declarar en planilla suspendido de vacaciones. Entonces no puedo simplemente hacer efectivas las vacaciones. Voy a tener que voy a tener que esperar que la persona se reactive para entonces poder ver si en ese momento le cancelo el dinero de vacaciones que tenía. Y aún así, yo sí les recomiendo a la mayoría de las personas que si las personas tienen algo de vacaciones pendientes, que todavía lo guarden, porque hay factores importantes, que qué pasa cuando me voy de cuarentena o no puedo ir a trabajar o de repente ese dinero que tengo ahí, que yo no he estado trabajando, pero lo tengo ahí, siempre te va a servir para pedirlo cuando verdaderamente lo necesites. O que la empresa lo pueda usar para, como dice el decreto 78, digamos que por algún motivo yo tuviese que adelantar o dar vacaciones vencidas para poder manejar mente mi personal en ese momento. Por eso solamente lo puedo hacer con la persona reactivada. Mientras la persona siga suspendida, no tengo manera de cancelar esas vacaciones a menos que el trabajador me pida un adelanto del dinero. Bien, hay muchas preguntas sobre el tema que tú acabas de explicar, pero las voy a señalar de todas formas. Las personas que permanecen suspendidas desde abril del 2020 y a la fecha no han sido reintegrados, no estarían acumulando tiempo ni pago de vacaciones para confirmar lo entendido. Acumularon, para efectos sencillos y pragmáticos, acumularon hasta el día 15 de la suspensión. Si a mí me suspendieron a partir del 1 de abril, yo acumulé vacaciones en tiempo y en dinero hasta el 15 de abril. De ahí en adelante paré de acumular. Ahora, el código lo dice de otra manera, el código lo dice al revés. Yo descuento el excedente de los 15, pero para efectos prácticos acumuló hasta esa fecha. Es decir, hay una distinción, Luis, entre la base del cálculo, cuando hablamos de vacaciones, y la forma en que lo voy a pagar, dependiendo del periodo de suspensión que tenga, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, la fórmula sigue siendo la misma. Recuerda que la fórmula tiene dos variables, tiempo y base de cálculo. El tiempo sigue corriendo, pero la norma sí me dice cuál es la base de cálculo que voy a utilizar, pero aún así la fórmula me va a arrojar y la fórmula incluye el descuento que tengo que hacer según el artículo 208. Así que la fórmula sigue siendo la misma para efectos de vacaciones. Lo que varía es la base del cálculo. Bien. Dice, ¿puede explicar otra vez el tema de las vacaciones? Creo que debes usar la filmina y usar dos temas, ¿no? En el caso de personas que están en jornada reducida y el caso en que están las personas con contratos suspendidos. Ok, vamos a ver. Vamos a partir de aquí, hay una suspensión. Pero digamos que la persona tuviese, y vamos a partir de este hecho, que estos meses, digamos a partir de abril, empezó a trabajar con jornada reducida. En vez de ganar 6.25, empezó a ganar 312,50 desde abril, que empezó todo esto, en adelante, hasta la fecha. Igual hubiera tenido que considerar, en vez de en 312,50, hubiera tenido que considerar los 6.25, como si lo hubiera elaborado a tiempo completo. Esa es la diferencia cuando yo tuve reducción de jornada. Que para el cálculo de vacaciones voy a usar el mismo periodo de tiempo, pero voy a utilizar el salario completo. No puedo utilizar el salario reducido para efectos de cálculo. Cuando hay suspensión es que se da el efecto de que te descuento tiempo de las vacaciones. La reducción de la jornada no te genera las mismas vacaciones que te hubiera generado trabajar normal. La suspensión es si la suspensión es superior a 15 días, el periodo de suspensión al final se va a descontar de las vacaciones. Obviamente yo no puedo descontar 12 días de vacaciones y hacer el mismo descuento en 12 días de salario, porque no es lo mismo. Las vacaciones es 30 días y un mes de salario. Un mes de salario no son 30 días de salario.
Entonces, por eso es que uso la diferencia de que obviamente me va a acumular, para efectos prácticos, me acumula 15 días de salario y tiene 18 días de disfrute. Pero estos 15 días simplemente es el dinero de vacaciones que tiene derecho para 18 días. 369 con 18. Esto con una suspensión, porque hubo meses donde no acumuló vacaciones. Pero si fue una reducción de la jornada, lo único que tengo que hacer es calcular las vacaciones con el salario completo o el base que me arroje el decreto 8. Porque no puedo usar un salario voy a usar un salario que le dé el valor de vacaciones completo o el mejor salario posible. En el caso de suspensión es la única manera que sí afecta la acumulación de vacaciones, tanto en dinero como en tiempo. A ver, Luis, déjame ver si yo comprendo el tema y déjame ver si lo hago fácil. Hay dos casos en específico. Durante el periodo de los 11 meses que estuvo corriendo para efecto de su derecho a vacaciones, trabajo sobre dos premisas. Uno, estuvo a media jornada. Por consiguiente, estuvo recibiendo menos dinero. Dos, no estuvo a media jornada, sino que no estuvo trabajando. Explícame de una manera sencilla qué ocurre. Si estuvo a media jornada y estuvo recibiendo, por decirlo de alguna manera, la mitad del salario, ¿cómo queda para efectos de las vacaciones? Dos, si estuvo totalmente suspendido y no estaba recibiendo nada, ¿cómo queda para efectos de las vacaciones? Y me queda claro que para efectos de la base tengo que irme al periodo anterior a marzo del 2020, porque así lo establece la norma. Pero explícame ese tema. En un caso estuvo suspendido, en otro estuvo de media jornada. ¿Cómo afecta eso? Ok, vamos a ver. El de media jornada, y vamos a hacer lo más pragmático posible. Si alguien estuvo en media jornada, esa media jornada no va a afectar, no debe afectar negativamente al trabajador el cálculo de vacaciones. El cálculo de vacaciones se debe hacer, digamos que yo trabajé en abril a media jornada, no importa, para efecto del cálculo me vas a considerar el salario completo en base a lo que lo que diga el código, que puede ser el último salario base, o en base a lo que diga el decreto 8. Okay, pero en media jornada no me afecta. Ok, me queda claro ese tema. Ahora vamos al otro. No estuvo de media jornada, sino que estuvo suspendido alguno de los meses correspondientes. Ahí sí afecta. Sí, ahí me va a afectar porque yo voy a tener que, en términos sencillos, restar el tiempo de suspensión para efectos del acumulado de vacaciones. O sea, que las vacaciones que hubiera acumulado durante el tiempo de suspensión, esas vacaciones se las voy a restar del total anual. Ok, si comprendo bien, en el caso de que tengo reducción de jornada, voy a recibir mis vacaciones totales, tomando como base para el cálculo los salarios anteriores a marzo de el 2020. Eso si estoy a media jornada o con una jornada reducida. Si estuve suspendido, ahí sí me va a afectar el monto de vacaciones. ¿Es así? Es correcto, porque ahí va a haber días que tengo que descontar. O sea, no vas a tener derecho a los 30. Vas a tener derecho en este ejemplo. Me queda claro. Tengo el ejemplo que tengo ahorita en la pantalla, la persona nada más generó 18 días. No llegó a tener los 30. Ok, me queda claro el tema. Seguimos, Luis. Dice esta pregunta, la hora de fuero maternal no tomada por días, no laborado por temas de cuarentena total se acumula, no capto bien, ¿no? Ok, vamos al fuero. La regla de acumulación de tiempo, ¿qué es lo que está pasando con el fuero? La trabajadora, el hecho que esté embarazada ya le genera el derecho a la licencia. Aquí no viene una fórmula de tiempo. Obviamente, ¿cuánto es la licencia? Son 14 semanas porque es lo que dice la ley. 6 antes y 8 posteriores al parto. El tema es quién las paga. Esas 14 semanas o las paga la empresa
en base al último salario o el promedio de los últimos 80 días, en lo que dice el código, porque no hay ninguna norma nueva que cambie la base del cálculo de la licencia. Así que bajo condiciones normales es el último salario, que es el ejemplo que yo utilicé aquí, o el salario de los últimos 6 meses, de 180 días, pero vamos a lo mismo. Digamos que en este caso fueran 6.25, fuera el cálculo que les arroja a ustedes. Me voy con el base. Son las 14 semanas esto. ¿Cuál es la diferencia? Que los días el tiempo que la persona estuvo suspendida, independientemente que yo como empresa tengo que reportar mi planilla en la caja dice, si la trabajadora no tiene 9 cuotas antes de la 7ª cuota, 9 cuotas en los 12 meses anteriores antes de la 7ª cuota, que es una fórmula un poquito complicada también para ellos. Si no las tiene la totalidad de esas 9 cuotas, ellos dicen yo no cubro. Si tiene 8.5 o tiene 8, no las cubre, independientemente porque eso es un mes que la trabajadora no es que paró de trabajar, estuvo suspendida. Como ellos no recibieron nada, porque no se descontó nada, ellos dicen que no hay cuota, o sea, no lo consideran como una cuota. Entonces ahí pasa la responsabilidad de la empresa y es un monto global, es 14 semanas de salario que tengo que pagar. Déjame ir nuevamente y neciamente al tema, y es por razón de que he visto como 7, 8 preguntas reiterativas de ese tema. Quiero entender, y me corriges si estoy entendiendo bien, el hecho de que se haya reducido la jornada de 8 a 4 horas y por consiguiente el trabajador estuviera recibiendo menos dinero esos días, eso no está afectando para efecto del pago de las vacaciones, porque para efecto del pago de las vacaciones es por jornada servida y no importa si la jornada fue de 4 o de 8 horas, producto de una reducción. ¿Es esa la interpretación? Sí, ahorita mismo sí, exacto. O sea, ahorita mismo estamos hablando de que la reducción de la jornada no va a afectar el cálculo de vacaciones, no lo va a afectar. Lo único que puede afectar el cálculo de vacaciones es la suspensión. Ok, me queda claro. No lo va a afectar porque hay una norma que lo dice. El decreto 8 me obliga a utilizar el mejor salario, no el salario realmente percibido. ¿Cómo tomaría los promedios para realizar los cálculos antes mencionados si tengo una persona que estuvo suspendida, reactivada y nuevamente suspendida por el último cierre que hubo? Recordemos que yo igual voy a tener que hacer la misma matemática que hicimos acá, pero yo tengo que considerar que digamos que la suspensión, pues si algo en el caso de vacaciones, tengo que ver la cantidad de días que estuvo suspendido. En este caso, pues yo hice una suspensión corrida, que iba del 1 de abril al 30 de agosto. Obviamente yo nomás tomo 15 días de suspensión de abril porque los primeros 15 días no los puedo tomar. Porque el artículo 208 me dice que dentro de un periodo de 11 meses, tengo 15 días de suspensión que suman para vacaciones. De ahí el excedente no suma. En este caso, el excedente de los 15 días de suspensión eran 138 días. En el caso que me mencionan, si estoy dentro del periodo de los 11 meses del año corriente, o sea, este es el periodo de vacaciones, son los 11 meses que se calculan para las vacaciones de esa persona. Si durante esos 11 meses se genera el derecho, hay 2 suspensiones y esas 2 suspensiones suman más de 15 días, pues aplica la misma fórmula. Independientemente que yo usara estos, digamos que yo usara estos 31 en agosto y los pusiera acá en octubre, me daría el mismo resultado. Si yo hiciera 2 suspensiones dentro de un periodo de 11 meses. O sea, se irían acumulando las... se irían acumulando yo pongo los días de suspensión para efectos de saber cuánto es lo que voy a descontar. Durante ese periodo no importa que sean discontinuos. Que sean suspensiones corridas que sean corridas o alternas. Ok. En el mutuo acuerdo, ¿los 2 días de espera deben ser pagos por la empresa? Sí, porque la relación de trabajo va a terminar el día que se firma el mutuo. El día que yo presenté la oferta, la persona sigue trabajando y durante esos 2 días sigue en planilla. Licenciado, una consulta. Mireya Bucher, si después que pasan los 2 días que yo presento el acuerdo de mutuo, el trabajador no me contesta, ¿verdad?
pero a la siguiente semana me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer el mutuo. Ya él me está diciendo, vamos a hacerlo, no sería como de solicitado de él, no sé. ¿Tendría que nuevamente hacer el proceso de los 2 días? Yo soy de la interpretación de que si es la misma oferta, estamos hablando de la misma oferta, simplemente que él ahora la quiera aceptar, yo puedo demostrar que yo le di más de 2 días. ¿Me explico? El mínimo son 2 días. Pero si él se toma 4 días en recibir, el tema es que la ley dice que al segundo día, si el trabajador no contesta, se entiende rechazada. Eso es como dice el licenciado Castillo, esto es algo complicado de la manera que el código está, pero si el trabajador me regresa con la misma oferta que yo le presenté al quinto, sexto, octavo día, pero es la misma oferta, en mi concepto se ha cumplido con lo que dice la norma porque el trabajador tuvo el tiempo que... Recuerda que este tiempo es para que él revise el cálculo. Okay. Lo que no quiso, lo que no quieren la autoridad es que el trabajador se sienta presionado a firmar de una vez. Ok, muchas gracias. Cuando hay renuncia con contrato suspendido, las vacaciones proporcionales se le considera los 15 días no laborados. Cuando hay una renuncia, las vacaciones proporcionales voy a tener que hacer el mismo cálculo. Con todo lo que, o sea, obviamente voy a ver todo lo que tengo acumulado. Digamos, lo que yo recomiendo que es más fácil es tirar todo el cálculo completo. Y después voy a descontar el tiempo que estuvo suspendido. Pues voy a partir de que yo tengo que tirar mi cálculo completo. Y entonces después veo qué es lo que tengo que descontar, tanto en dinero como en tiempo. Sí. Dice, para el cálculo del décimo, si hay reducción de jornada, el décimo es con la reducción o con el salario antes de la pandemia. Va a ser con el salario antes de la pandemia. Bien. Los empleados que han estado suspendidos del año 2020 y no acumularon para pago de 13º mes en el mismo periodo, al estar suspendido este año, en caso que se extienda hasta abril su suspensión, no cobrarían la primera partida del 13º mes o deben tomar el salario según el decreto ejecutivo número 8. No, o sea, nuestra interpretación es que si la persona durante toda la primera partida del 2021 no ha laborado, sigue suspendido, no va a generar 13º mes, porque obviamente el decreto 8 no cambia la fórmula, cambia la base del cálculo. Pero si la base del cálculo es 625, en el ejemplo que tenemos, multiplicado por 0, porque no ha laborado, va a ser 0. Con el tema de la licencia, cuando la Caja del Seguro Social no la paga, ¿la misma entrega algún documento donde indica que el empleador debe pagarla? Ya lo dice la norma, pero sí le entregan una resolución a la trabajadora donde le niegan la licencia. Pero y le Luis, explican... un tema, ¿no? En base a lo que ella pregunta, porque la persona pregunta, no es que dice el empleador la tiene que pagar. El seguro lo que dice, yo no la voy a pagar. Eso es lo que dice la resolución. Peor, digo, al final, en la práctica, los casos que yo he tenido, el funcionario del seguro le dice, nosotros no vamos a pagar y lo tiene que pagar tu empleador. No, sí. Se lo dicen al trabajador. No lo dice la resolución. No lo dice exacto. Eso no lo dice la resolución. Eso está en la norma. Eso está en el artículo del código, el 107, si mal no me equivoco. Está taxativamente en el código. Sí. Y el código sigue vigente. Y que cuando no le corresponde a la Caja del Seguro pagar, lo tendría que hacer el empleador. Es correcto. Bueno, acabas de contestar lo de la reducción de jornada si afecta el 13º mes. Licenciado Castillo, buenas tardes. Si me permite un momentico, por favor. Adelante. Sí. Es Rosalía. Yo soy la que hice la pregunta de la Caja de Seguro Social. Es que la hago taxativamente porque a una compañera le negaron la licencia, pero la misma funcionaria le dijo, la empresa no está obligada a pagarte porque estuviste suspendida. Sabemos que no hay algo un decreto que regule eso. Por eso es que hice la pregunta si el seguro, si con la resolución que el seguro te da, negándotela, ya asumimos que la empresa la debe pagar. Yo digo, en estricto derecho sí, y digamos que la empresa dijera no pago, la trabajadora va a tener la facultad de ir a los juzgados de trabajo y reclamar esa licencia vía judicial. Una pregunta. Yo ahí aporto algo adicional. El principio básico es alguien debe pagarlo. Y desafortunadamente la ley es bien dura. Donde la Caja de Seguro Social no pague, como sin razón, alguien debe pagarlo. Y el código dice, pague la empresa.
justo o no justo, está planteado de esa manera. Bueno, yo para dejar clara la norma, el artículo 107, como bien dijo Luis, señala en uno de sus párrafos: cuando la Caja de Seguro Social no esté obligada a cubrir el subsidio de maternidad, la obligación que señala este artículo correrá íntegramente a cargo del empleador. Entonces, como no existe una norma que aluda al tema de las suspensiones y que legisle el tema del pago, desde la perspectiva de las suspensiones, nos vamos a esa norma que acabo de leer. Dice la pregunta, otra pregunta: si el trabajador se activa el 1 de abril del 2021, ¿debe pagar esos 15 días de décimo basado en el salario de marzo del 2020? Si se reactiva el 1 de abril, te va a generar un proporcional de décimo, y ese proporcional lo voy a tener que pagar con el salario de febrero o el promedio de febrero a septiembre del año pasado. Sí, bueno, en el chat no existe ninguna otra pregunta, así que no sé si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta a viva voz. Licenciado Castillo, nuevamente Mireya, yo quiero hacer una pregunta, pero a nivel legal de su percepción. Una empresa que es por decir, una discoteca, un bar, que están obligadas a cerrar, ¿verdad? Que la ley las ha obligado a cerrar, y que en su caso tiene esta trabajadora embarazada, que el seguro le dice que no le va a pagar y que ellos realmente no están haciendo dinero porque los obligaron a cerrar, ¿tendría que pagar también la licencia? ¿No puede ser peleable? Bueno, déjame aclarar algunas cosas, si la pregunta me la diriges. Primero, son las circunstancias materiales las que obligan a cerrar el negocio, a terminar la actividad comercial. Pero él, para formalizar esa terminación de la actividad comercial desde el punto de vista laboral, tiene que ir con las normas laborales, es decir, pedir una autorización de cierre por razones económicas. Debe acudir al Ministerio de Trabajo. Entonces no puede hacerlo de hecho. Cuando se habla de la obligación del pago de esta licencia, el código no distingue. Es una obligación que quedaría allí en contra del empleador. Hay otro tema también material. La persona puede ejecutar eso. Bueno, no hay bienes, no hay ningún tipo de capacidad económica por parte del empleador para pagar. Esa sería otra cosa. Pero es muy difícil defender la posición del no pago desde el punto de vista jurídico, porque el código no distingue. Por eso, en la exposición inicial general, estábamos señalando que lamentablemente el código no estaba adaptado a situaciones como la que estamos enfrentando. Hay unas disposiciones ahora desde el punto de vista comercial y civil sobre la posibilidad de protegerse de los acreedores, pero es otro tema. Recién estamos analizando situaciones como esta en que un hecho de fuerza mayor o caso fortuito trae al traste la actividad económica de una empresa y genera consecuencias laborales. Como eso no está previsto en el código dice, no me importa cuál sea tu situación, esa es una obligación y la vas a tener que pagar. Mire, nosotros, y añadido a lo que dice el licenciado Castillo, más que desde el punto de vista laboral, lo que nosotros hemos tratado de hacer es ir, y no hemos recibido respuesta, es pedir una reconsideración en nombre de la trabajadora ante la caja. Porque por lo menos hemos visto gente que venía cotizando por 5 años y de repente le faltó una cuota por la suspensión y ya no tiene derecho, lo cual nos parecía injusto, pero también la norma de la caja también es muy dura y no se ha ajustado, ni la norma, ni la ley 51, ni el Código de Trabajo se han ajustado a la realidad. Es tanto así que el año pasado, entre agosto y septiembre, se presentó un proyecto de ley que decía que la caja iba a asumir estas cuotas de suspensión para efecto de que no se perdiera el derecho. Y ese está engavetado. Entonces, sí, ahorita mismo la norma es muy dura. Aunque yo no la obligación la tengo yo,
como dice el licenciado Castillo, si yo como empresa no tengo la capacidad de pagar esa licencia, pues la trabajadora va a tener que buscar otros métodos legales para tratar de liquidar eso. Pero en principio tiene una norma que dice que la paga la empresa. Luis, hay otras preguntas aquí. Si llegamos a un acuerdo con el empleado, el monto de liquidación en cuanto al tiempo se lo tendría que cancelar. Estamos hablando de, me imagino que de un mutuo acuerdo, y tendríamos que ver el tema en base a todos los decretos que se han dictado sobre la materia. Actualmente, la norma 157, que pasó de regir el 31 de diciembre del año pasado, sí decía que si yo ofrecía un mutuo a un trabajador suspendido o en reducción de jornada durante los 3 primeros meses después de reactivado, yo tenía que pagarle toda la totalidad del mutuo en un solo pago. Esa norma ya no está vigente porque esa ley paró de regir el 31 de diciembre. Entiendo que eso es algo que no ha salido en ninguno de los decretos porque pudiese volver a salir de que un arreglo con el trabajador, y por ahí escuché que estaban buscando de que el arreglo fuera con no menos de 6 meses de prorrateo y que no recibiera menos del salario mínimo. Pero eso es algo que no está escrito. Lo que sí sabemos que ahorita mismo, si yo hago un mutuo, yo sí pudiese llegar a un arreglo de pagos. Nuestra recomendación es que en el mutuo se cancele como mínimo los derechos adquiridos, días de vacación, décimo y prima antigüedad, y pudiese negociar que la indemnización fuera prorrateado en este momento. Eso puede cambiar mañana si sale un decreto que dice que se paga todo de una vez. Además que el Ministerio de Trabajo ha señalado que en los próximos días o semanas va a presentar un proyecto de ley que va a contar con un análisis de todas estas situaciones que se están dando y que están reguladas en los decretos. Así que esperaremos cuál es el contenido de ese proyecto de ley. Otra pregunta, Luis, con respecto a las vacaciones, y disculpe la insistencia, no se preocupe, Rosalía. No se preocupen. Si un trabajador estaba de vacaciones en marzo, mes en el cual se suspendió su contrato, y en febrero se reactiva, ¿cuántos días de goce de vacaciones se ganó? Vamos a ver, ¿cuándo terminaron las vacaciones? Terminaron el 30 de marzo. Si un trabajador estaba de vacaciones en marzo, ¿no? Ajá. Terminó en marzo, al final de marzo. Mes en el cual se suspendió su contrato, es decir, después se suspende el contrato, y en febrero se reactiva, es decir, ella está hablando a futuro, ¿no? Ahora en mes de febrero que viene. ¿Cuántos días de goce se ganó? Marzo a marzo. Tuvo todos los 11 meses del periodo de vacaciones estuvo suspendido. Y lo van a reactivar en febrero. Lo van a reactivar en febrero. Sí. Estaría los primeros 15 días del mes de marzo, del mes de abril de 2020, tengo que considerarlos. Y entonces estaría 15 días ahí, más el mes de febrero completo, porque tiene derecho a vacaciones en marzo, ¿correcto? Sí. De nuevo. Sí, entonces, sí. claro, vas a tener solamente el ingreso de febrero de este año y vas a tener un ingreso ficticio los primeros 15 días de abril del año pasado. Eso es lo que vas a tener para efectos de poder acumular. Ahí yo digo que en algo así alguien pudiese tener derecho a días acumulados. Estamos hablando que puede acumular como mucho unos 3, 4 días después que hagamos. Yo lo que recomiendo es tirar la totalidad, es decir, los 30 días, y de ahí entonces empiezo a restar el tiempo que estuvo suspendido. Busco los días de suspensión y eso lo divido entre 11 y eso es lo que voy a restar de las vacaciones para saber cuánto tiene de vacaciones. Gracias, muy amable. Y aquí Omaira me ala las orejas y acepto la reconvención. ¿Me podría responder la pregunta anterior? Esta se la saltó, evidentemente. Vamos para allá. Si el empleado se le suspendió el 24 de marzo a la fecha y en abril se le pagó el acumulado de décimo, eso quiere decir que si le hago liquidación por mutuo acuerdo, él tendría 0 en 13º mes. Se le suspendió el 24 de marzo, para repetirse, claro, a la fecha, y en abril se le pagó el acumulado del décimo. Es decir, estamos hablando del 24 de marzo del 20. Exacto, y en abril fue el último décimo que se le pagó, y un proporcional, es, que es lo que estoy entendiendo. Sí. Entonces, claro, vino la partida de agosto era 0, según el decreto de 13º mes,
y en ese momento me acuerdo que el gobierno, mediante la ley 157, dijo que si era 0, el gobierno te daba 50. Después llegó la partida de diciembre y fue 0. Si la persona sigue suspendida, la partida de diciembre de este año va a seguir siendo 0. Correcto. Vamos a otra, el 13º mes. Sobre el 13º mes, según lo que explicó el licenciado Valle, entendemos que se paga sobre una base del último salario completo o el promedio de los 6 meses de septiembre de 2019 al febrero de 2020. Pero esto quiere decir que el 15 de agosto del 20, hasta los que estaban suspendidos desde marzo van a cobrar. No, porque recuerda que si mientras siga suspendido, no estoy generando décimo. Entonces ya no importa que la base cambie o no. No estoy trabajando. Claro, la fórmula... has dicho algo claro, Luis, porque hay que insistir en el tema de que una cosa es la base del cálculo y otra cosa es la forma en que se va a pagar si la persona tiene derecho. Por eso, y yo regreso al ejemplo que les puse. En el ejemplo que yo les puse, si bien es cierto, la última quincena de diciembre no se trabajó porque estaba suspendido, entonces eso no generó décimo, 0. Entonces, sí, yo voy a empezar a generar un proporcional de décimo en el momento que regreso de estar suspendido. Y si regreso de estar suspendido y me pone a media jornada, o el salario base mío es 625, pero en febrero del año pasado me hice 700, pues hice sobretiempo, pues sí, me va a beneficiar esa base de cálculo más alta. Pero yo no genero décimos si no laboro. La base, lo único que cambió la ley es la base. Muy bien, esa sí era la última. Luis, hay unas gracias de Omaira, gracias a usted por estar participando. Y Rommel, entonces... Bueno, Rubén, muchas gracias. La verdad que ha sido un taller muy ilustrativo, con buenos casos para recordar, están grabados y se les van a enviar a todos los participantes para que puedan revisar esos cálculos matemáticos que Luis nos compartió. Así que pues muchas gracias en nombre de Maritime Logistics Group, de esta alianza. Esperamos verlos en el próximo seminario y le pasamos la palabra a Rubén y a Luis para la despedida. Muchas gracias por mi parte. Luis, adelante. Por mi parte, muchas gracias por la atención. Sé que no es fácil. Lo ideal es, como les dije, mi recomendación más fácil es empezar de hacer el cálculo que hubiera hecho normalmente y después tratar de hacer este paralelo para ver cómo me afecta. Obviamente es muy difícil que esto lo hagamos de sistema. Vamos a tener que hacerlo manual. Porque la mayoría de los sistemas de contabilidad no están parametrizados para esto. Difícilmente se parametrizaban para el código, ahora para una norma que puede cambiar de hoy para mañana. Así que sí recomendamos que independientemente que uno tire sus cálculos, es bueno que los pueda revisar con alguien que pueda verlos de otra manera desde el punto de vista manual. Y por lo demás, estamos a la orden. Cualquier duda o comentario. Gracias. Muy bien, igual que Luis Mendoza Arias Valle y Castillo, a través de nuestras personas, les agradece la oportunidad de esta interacción virtual, que de verdad siempre es valiosa para nosotros, porque al final estos temas tan densos logramos clarificarlos con los ejemplos que ustedes plantean en sus preguntas. Tenemos que nuevamente dar las gracias a Maritime Logistics Group también por abrir esta aula virtual que nos permite esta comunicación con todos ustedes. Nuestra firma siempre estará a disposición durante todo este periodo de la pandemia. Estamos muy activos en las redes sociales que ustedes ven en este momento en la pantalla. A través del chat puse a disposición de ustedes el número de nuestro WhatsApp. Permanentemente estamos haciendo análisis de la situación laboral, los decretos y demás disposiciones que surgen en función de la emergencia nacional. Muy agradecido, un abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias, igualmente. Feliz tarde a todos. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde a todos. Hasta pronto. Gracias.